Grabando. Ok, entonces les voy a compartir la presentación. ¿Dónde va? Hoy la clase en realidad es una clase corta, ¿verdad? No quisiera como bombardearlos mucho con, ¿qué se me hizo la presentación? Con material nuevo. Entonces hoy vamos a hacer una clase corta, revisar algunos de los conceptos que Oscar y Jesús hablaron la clase pasada. Y bueno, tal vez ¿verdad? Le dediquemos tiempo a prepararnos para el examen. Ok, entonces ahora sí ya estaba buscando la presentación. Aquí está. Entonces la comparto con ustedes. Ok. Entonces voy a poner en grande. ¿Cómo es? Siempre se me olvida. Full screen. Ok. Ok. Entonces, como les estaba comentando, vamos a empezar con la parte 2 del curso. Ya es un curso más parecido a lo que usualmente se llama cálculo 3, un curso de cálculo en varias variables. Entonces, yo quería empezar con este ejemplo, ¿verdad? No es que vayamos a ahondar mucho, pero tal vez como un poco de motivación, quería empezar con esta función, con esta fórmula. ¿Verdad? Creo que ustedes deberían de saber qué es lo que hace, bueno, para qué se usa. Entonces, no sé si alguien me quiere decir esa fórmula, qué es lo que calcula. Cuando ustedes ven eso, ¿en qué piensan? ¿Quién nos dice? Esa fórmula, ¿la conocen? ¿La han visto? ¿Qué es? Me parece que es como la que está relacionada a los intereses. Pero no te escuché muy bien, ¿puedes repetir? Está relacionada a los intereses. Ok, está relacionado correcto con los intereses. No sé si alguien puede complementar. No solamente, digamos, ¿verdad? Si uno va al banco o lo que sea, ¿verdad? Hay distintas formas de planes de ahorro, por ejemplo. Y esta es una específica, ¿verdad? Aquí tal vez alguien puso en el chat, dice, es una tasa, bueno, no sé qué quiere muy bien decir con que es una tasa. Este, Tiene que ver con el cálculo de intereses, sí, vamos bien por ahí. No sé si alguien puede complementar esa respuesta. Los acuso con su profe de micro. ¿Nunca han visto la fórmula? Bueno, no sé, están ahí como muy callados. Esta fórmula, sí, ¿verdad? Me permite calcular si uno hace un depósito, por ejemplo, uno deposita Es cierto como capital. ¿Ah? ¿Sí? interés compuesto, ¿no? Es a plazo. Correcto, correcto, gracias. ¿Verdad? Es la fórmula que me permite calcular el interés, digamos, los réditos de un depósito a plazo, donde el interés se calcula de forma compuesta. Entonces, si yo deposito una cantidad de dinero A, y quiero calcular, bueno, a cierta tasa de interés, a cierto periodo, ¿verdad? Entonces yo quiero calcular cuánto dinero ha producido ese depósito, no sé, en un año, en 2 años, etcétera, pues utilizaría esta fórmula. Entonces, esta función, lo que me permite calcular es la capitalización de intereses de forma periódica, calculados de manera compuesta. ¿Qué significan las variables que aparecen aquí? Tal vez, bueno, ¿qué significa? Bueno, ya dije qué significa el A, ¿verdad? El A, lo que representa es el depósito inicial, ¿verdad? El capital inicial. Bueno, y T representa el tiempo que ese capital, ese dinero, está sí, en el banco, ahorrado, ¿verdad? T es el tiempo, ¿verdad? T es la variable de tiempo. ¿Qué significa el R y qué significa el N? ¿Quién nos podría decir qué interpretación le damos a esos valores, a esas variables?
R no es como el rate, el, el, el interés más o menos, y el N no es como la cantidad de pagos, creo. Ok, el R, tiene razón, ¿verdad? El R es la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, cuando usted va al banco y le dicen que, no sé, el ahorro tiene una tasa de interés del 5%. Entonces, ese R sería el 5%, el 5, ¿verdad? Sería 5, el 5%. El N, es la cantidad de veces, ¿verdad? De nuevo, cuando uno va al banco, le dicen que tiene una tasa anual, ¿verdad? Una tasa anual del 5%. El N en esta fórmula lo que hace es cuántas veces en ese periodo, en ese año, por ejemplo, se va a calcular, digamos, que se va a capitalizar ese capital. Entonces, usualmente ese N sería simplemente 1, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Su tasa de interés del 5%. Si usted quiere saber cuánto va a tener después de un año, entonces usted utilizaría n igual a 1. Digamos, n es la cantidad de veces en que usted divide, por ejemplo, el año. Entonces, si lo divide en una parte, pues al final del periodo, al final de un año, usted utilizaría esta fórmula para calcular cuántos intereses, cuánto generó su depósito. Sin embargo, uno puede, y ¿verdad? Dependiendo del sistema, el banco, etcétera, uno puede dividir el año, por ejemplo, en meses. Entonces, podríamos hablar de una composición mensual. Entonces, cada mes yo calculo cuánto generó mi ahorro ese mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Entonces, yo puedo dividir el periodo de capitalización, ¿verdad? En meses, en días, ¿verdad? Yo podría poner aquí que cada día, ¿verdad? Me fijo cuánto produjo mi ahorro, entonces lo hago hoy y ya si n fuera 365, utilizando esta fórmula puedo averiguar cuánto tengo mañana, ¿verdad? Cuánto generó mi depósito a una tasa anual de 5% calculada diariamente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esta es la fórmula que le permite calcular a uno cuánto dinero su inversión ha producido dependiendo de los valores, ¿verdad? Dependiendo de cuánto usted depositó, dependiendo del tiempo que dure ese dinero ahorrado, dependiendo de la tasa de interés y dependiendo de cada cuánto es que ese interés se calcula a lo largo del periodo. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que uno utiliza para hacer esto, pues usualmente uno cuando va al banco, uno no decide ni la tasa ni el periodo de cómputo, ¿verdad? El periodo de capitalización. Entonces, en realidad, lo único que es una fórmula que depende únicamente del tiempo. Es una fórmula que usualmente lo que usted calcula una vez que hace el depósito depende únicamente de cuánto tiempo va a estar su dinero en el banco. Entonces, esa función uno usualmente la escribe de esta manera, como una función que depende únicamente del tiempo. Pero en realidad, note que depende de todas las variables, ¿verdad? Yo podría, como hicimos ahorita, cambiar el periodo de capitalización, ¿verdad? Un año, 12 meses, 365 días, minutos, ¿verdad? ¿Cuántos minutos hay en un año, etcétera? Entonces, depende no solamente de T, sino que depende de N, depende de la tasa de interés, ¿verdad? Si yo cambio la tasa de interés, pues va a cambiar el resultado y depende del tiempo. Entonces, esta función que usualmente uno la consideraría como una función de una variable, pues realmente tiene varios parámetros, varios valores que yo puedo sustituir y va a cambiar la fórmula que utilice para el cálculo. Entonces, esta es una función que realmente depende de varias variables. Entonces, eso es como una pequeña, tal vez, motivación de que en la vida real, ¿verdad? Usualmente, las funciones que estamos acostumbrados a utilizar no dependen únicamente de una variable, sino que en general dependen de varias variables. Entonces, en este caso depende de una variable, donde n es un número natural, la tasa de interés es un número entre 0 y 1, y el tiempo, pues, es un número real positivo. Entonces, esta es una función que depende de tres variables. Como una pequeña pregunta, que no tiene mucho que ver con varias variables, pero ¿qué sucede si yo el n que aparece en esa fórmula
Recuerden que el n es la cantidad de periodos en la cual se va a dividir, por ejemplo, el año, ¿verdad? Entonces, en 12 cada mes, en 365 cada día, etc. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que ese periodo vaya a infinito? Entonces, ¿qué pasa? Yo calculo cuánto generó mi depósito a una tasa de R por ciento cada minuto, cada segundo, cada milisegundo. ¿Qué pasa si yo dejo que ese n vaya al infinito? ¿Cuánto vale este límite? Si considero cuál es el límite cuando n va para infinito, bueno, esto es una constante, esto no afecta el cálculo, si quiere la puedo sacar. El R lo estoy considerando como una constante, ¿verdad? Es una tasa fija, y lo que estoy variando es el n. Entonces, el t también lo dejo constante para efectos del límite. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale este límite? Uno a la infinito. 1 elevado a infinito. Bueno, es 1 elevado al infinito sería, vea que eso es una forma, eso es una forma indeterminada, quiere decir que no hemos determinado cuánto vale el límite. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando n va para infinito, el n que está en el denominador va para infinito y por lo tanto tengo una fracción donde el r es constante y por lo tanto todo esto se aproxima a 0, pero el exponente va para infinito, entonces me quedaría 1 más 0, 1 elevado a la infinito. Esta no es la respuesta, ¿verdad? Esto no es el valor del límite. ¿Cómo calculamos ese límite? Si quieren, vean que pueden escribirlo así, ¿verdad? La t la pueden poner afuera del exponente. Entonces, si quieren olvídense de esta t y nada más calculemos este límite que es lo que depende de n, ¿verdad? Entonces, la t la puedo poner aquí afuera, entonces olvidarme de la t y calcular a qué converge esta expresión cuando n va para infinito. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto sería si la tasa de interés fuese 1, por ejemplo? Si aquí tuviese un 1, ¿cuánto es el límite cuando n va para infinito de 1 más 1 entre n a la n? ¿Cuánto vale ese límite? Ese límite lo hemos calculado unas 25 veces este semestre. Ese es E a la 1, me parece. Ajá. En este caso sería e a la 1, ¿verdad? Aquí creo que alguien lo había escrito en el chat, pero el chat me cuesta estarlo revisando. En el chat alguien puso que vale e a la n. No es e a la n, ¿verdad? El n es la variable que se está moviendo. Entonces, no, ¿verdad? Este límite no depende. Este límite no depende de n. Entonces, no puede ser e a la n. Bueno, en este caso correctamente es e a la 1. Por lo tanto, si aquí pongo, en vez de un r, de un 1, pongo la r que estaba aquí, ¿cuál sería el valor del límite? E a la r, ¿no es cierto? De forma que lo que está dentro del paréntesis, que es lo que realmente depende de n, se aproxima a e a la r. Y todo eso tengo que elevar a la t. Es decir, que ese límite es igual a e a la rt. Bueno, y ustedes, ¿verdad? Deberían de reconocer esta función o esta fórmula que es el interés, la fórmula para calcular el interés continuo. Entonces, no sé, bueno, no sé si alguna vez se han puesto a pensar por qué esa fórmula es esta, cuando la tasa, cuando el interés es discreto, se utiliza bueno, la capitalización es el cómputo, el interés es discreto, se utiliza esta, y por qué cuando el interés se calcula de forma continua, se utiliza esta otra, pues es porque este límite es exponencial, es la exponencial de R. Ok, entonces esto era un pequeño repaso, inclusive, ¿verdad? De límites,
los que tuvieron problemas haciéndose el límite, pues les recomiendo que repasen un poco, ¿verdad? El examen definitivamente les voy a preguntar cómo eso. Y esto entonces esta era una pequeña motivación, ¿verdad? Para ver que en realidad las funciones de varias variables pues aparecen en la vida cotidiana y en particular en el área de estudio de ustedes, que es la economía. Ok, entonces ahora sí, después de esa pequeña motivación, vayamos a lo que nos compete, que es el estudio de funciones de varias variables. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Básicamente, lo que queremos hacer es generalizar el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿verdad? Las derivadas y las integrales, a funciones de más de una variable. ¿Verdad? Nosotros cuando uno lleva un curso de cálculo, el curso de cálculo 1, pues todas las funciones son funciones de una variable. Coseno de x, tangente de x, exponencial de x. Pero es una función que agarra un número real y le asigna un número real. Es decir, que el estudio del cálculo corresponde a n igual a 1. Entonces, lo que queremos hacer es generalizar las herramientas, las técnicas de cálculo 1 a funciones donde ese n podría ser 2, 3, etcétera, ¿verdad? Un número mayor igual que 1. Nos vamos a centrar especialmente en el caso n igual a 2 por cuestiones de conveniencia, ¿verdad? Cuando n es igual que 2, podemos hacer dibujos bonitos como estos que están acá. Note que cuando n vale 1, si yo quiero graficar una función de una variable, ocupo dos variables. Ocupo la x, que digamos es mi variable independiente, y ocupo otra dimensión para graficar la función, para los valores de y. Entonces, para una función de una variable se ocupan dos dimensiones. Ahora, si yo tengo una función de dos variables, pues voy a ocupar tres dimensiones. Dos digamos, para el x y para el y, que son los valores, digamos, que están variando. Y voy a ocupar una dimensión extra para graficar la función. Entonces, vea que nos vamos a centrar principalmente en funciones de dos variables para poder representar gráficamente, right, y ver algunas de sus propiedades de forma gráfica. Si ya, por ejemplo, consideramos una función de tres variables, digamos x, y y z, entonces yo ocuparía una cuarta dimensión para graficar la función de tres variables. Y ya cuatro dimensiones, pues se me queda corto el papel, ¿verdad? Entonces, en general, bueno, las técnicas que vamos a estudiar aplican para cualquier número de variables. Sin embargo, es en el caso de dos variables donde podemos hacer dibujitos bonitos como estos que están acá. Entonces, bueno, las técnicas van a ser válidas para cualquier número de variables. Sin embargo, los ejemplos interesantes los vamos a poder ver en dimensión pequeña, en el caso de n igual a 2. Entonces, hoy vamos a empezar una pequeña discusión de cómo generalizar el cálculo diferencial, lo que tiene que ver con derivadas. Y después vamos a ir a avanzar, posiblemente en un par de semanas, al cálculo integral, la que ya tiene que ver con integrales, áreas, volúmenes, etc. Ok. Entonces, empecemos recordando el concepto de la derivada de una función de una variable. Entonces, recordemos la definición de lo que significa la derivada de una función. Usualmente lo notamos por cualquiera de estas dos notaciones y la definición de que es la derivada en un punto, pues es este límite donde h se aproxima a 0 de este cociente. Entonces, este cociente son las derivadas, son las pendientes de rectas secantes, ¿verdad? Son las funciones, las rectas que pasan por el punto x, f de x y x más h, f de x más h, y esa sería ¿cómo se llama? La diferencia entre estos dos, x más h menos x es h. Entonces, este cociente
es la pendiente de una recta secante. Cuando calculamos el límite, cuando dejamos que ese h se aproxime a 0, lo que obtenemos entonces es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada, lo que me da es la dirección de la función conforme la x se desplaza. Entonces, si la x, bueno, aquí puse c, si ustedes piensan en el gráfico de una función, por ejemplo, como una carretera, en donde por aquí va un carro manejando, en cada punto, la derivada, lo que me indica es la dirección en la cual estoy manejando. Entonces, en este punto, me estoy dirigiendo hacia esta dirección. Entonces, la derivada en un punto, lo que me dice es la dirección de f, es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Ok? Entonces, ahí lo había hecho bonito. Entonces, la derivada lo que me da es la pendiente. Aquí creo que quise poner x0, ¿verdad? No la sé. x0, lo que me da es la pendiente de la recta tangente, es decir, la recta que tiene la dirección de f en ese punto. Entonces, en una variable, cuando n vale 1, la derivada lo que me da es esa pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Bueno, usando la fórmula de punto pendiente, podemos calcular explícitamente cuál es la ecuación de esa recta que pasa por el punto y que tiene la dirección de f. Ok, note que en una variable, pues la x únicamente se puede desplazar en una dirección, ¿verdad? La x, que es la variable independiente, o se mueve para acá o se mueve para acá, pero no tiene para dónde más ir. Sin embargo, cuando pasamos a más dimensiones, pues tenemos más espacio. Entonces tenemos distintas direcciones de movimiento. Entonces, la generalización directa de la derivada es lo que se llama la derivada parcial. Entonces, esta derivada que se denota de esta manera, ¿verdad? Usualmente para una variable escribimos df de x. Aquí para indicar que la función depende de más de una variable y no causar confusión, reemplazamos el df de x por este símbolo que es como una D, bueno, honestamente no sé cómo que nunca lo he pensado. Es como una D rara ahí. Ok, entonces, las derivadas parciales, ¿qué son? Pues, como tenemos direcciones en las cuales nos podemos mover, ahora si estoy en dos variables, pues me puedo mover para adelante y para atrás, pero también me puedo mover para arriba y para abajo. Entonces, definimos exactamente la misma fracción, pero en cada una de las variables. Entonces, vea que si usted elimina esta y de esto, nos queda exactamente la definición de la derivada de una función de una variable. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es generalizando exactamente la definición de derivada, pero tomando en cuenta que podemos movernos en la dirección de la variable x y en la dirección de la variable independiente y. Entonces, las derivadas parciales se definen de esta manera y lo que me van a dar, ¿verdad? Por la misma analogía, es la pendiente de la recta tangente conforme me muevo en la dirección X o en la dirección Y. Bueno, esto es otra notación que también se utiliza para denotar las derivadas parciales, ¿verdad? Cuando estamos en una variable, el término f', pues aquí sería un poco ambiguo porque no sabríamos respecto de cuál variable, no diría en qué dirección me estoy moviendo, si en la dirección de X o en la dirección de Y. Entonces, como necesitamos indicar eso, se utiliza cualquiera de estas notaciones. A veces es más cómodo escribir esto que toda esta fracción. Ok, entonces esas son dos notaciones que se utilizan para denotar las derivadas en la dirección de X y en la dirección de Y. En la práctica, ¿verdad? A la hora de calcular una derivada parcial, ¿verdad? Note que aquí yo no estoy cambiando el valor de la Y. Entonces,
a la hora de realizar el cociente, la variación, el cambio, únicamente ocurre en lo que contenga la x. Eso quiere decir que para calcular una derivada parcial, lo único que tengo que hacer es considerar las demás variables, ¿verdad?, respecto de las que no estoy derivando, como si fuera una constante. Como si fuese una constante, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan la definición para el cálculo de la derivada parcial respecto de x, pues respecto de y, la x es la misma en las dos. Eso quiere decir que cuando yo calculo este cociente, las x no van a cambiar, únicamente va a cambiar lo que tenga y. Y como estoy considerando el cambio, ¿verdad?, la variable cuando h va para 0, las x van a permanecer constantes. Y por lo tanto, a la hora de calcular la derivada parcial respecto de y, por ejemplo, únicamente tengo que derivar como si la función únicamente dependiera de y. Es decir, que considero la x como si fuese una constante. ¿Okay? Bueno, y para continuar, vamos a dar esta definición, ¿verdad? Que es lo que se llama el gradiente de una función. ¿Qué es el gradiente de una función? Es otra función que depende de las dos variables que dependía f, pero ahora me da un vector. Me va a dar una posición, me va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto cuando viajo en la dirección x, y en la otra posición voy a considerar la tangente, la pendiente de la recta tangente en la dirección de y. Entonces, cuando tenemos una variable, ¿sí?, únicamente tenía que tener presente la dirección en la única dirección posible, que era la x. Ahora, ¿verdad?, si tengo 2 grados de libertad, tengo que guardar en alguna parte la dirección en x y la dirección en y. Bueno, esa función que que guarda las pendientes en la dirección x y la pendiente en la dirección y, se le llama el gradiente de f. Entonces, vea que es una generalización directa del concepto de derivada, digamos, de dirección, solo que ahora tengo que guardar dos direcciones, la dirección en x y la dirección en y. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Ok. Entonces ahora, en general, si tengo una superficie, algo como esto, lo que está en cafecito, es el gráfico de una función de dos variables. Y noten, ¿verdad? Cuando ustedes derivan, por ejemplo, aquí cuando ustedes derivan respecto de y, es decir, que la x es constante, entonces para cada valor de x constante, lo que ustedes obtienen es como una curva, ¿verdad? Y cuando ustedes calculan la derivada parcial respecto de y, para un x fijo, lo que van a obtener entonces es la recta, pongamos otro color, es la recta tangente en esa dirección, que es lo que aparece acá. Entonces, la derivada respecto de y, para un x fijo, pues simplemente va a ser la dirección, si usted viaja por esta carretera, en la dirección de y. Lo mismo, ¿verdad?, ocurre si ustedes, por ejemplo, ahora calculan la derivada parcial respecto de x. Entonces, si la x es la que se está moviendo y la y es fija, borramos un poco, lo que vamos a obtener es una recta, y la pendiente lo que calcula es la dirección, la pendiente es la derivada parcial, lo que calcula es la dirección de esa recta conforme usted se mueve sobre la superficie en la dirección de la x. Entonces, eso es lo que está haciendo entonces las derivadas parciales respecto de la x y de la y. Calcular en una superficie la dirección si yo me muevo en la dirección, ¿verdad?, hacia una punta del carro, si me estoy moviendo en esa carretera, ya sea por esta carretera de acá, ¿verdad?, o esta que está acá. Entonces, tal vez noten que entonces, en particular, para una superficie no existe una dirección, ¿verdad? Eso va a depender si me desplazo
en la dirección X o si me desplazo en la dirección Y. Entonces, una buena pregunta es ¿cuál será el análogo de la recta tangente al gráfico de una función de una variable? Entonces, vean, si esto es lo que, ¿verdad? Si tengo una variable X, entonces, utilizando la derivada de X, uno puede calcular cuál es la recta tangente al gráfico de esa función. Entonces, ¿cuál será el análogo ahora cuando aumento las dimensiones? Si yo tengo dos variables, la X y la Y, ¿cuál sería entonces el análogo a este problema? Encontrar la dirección de movimiento. Entonces, para una dimensión ya lo habíamos resuelto, ¿verdad? Para una dimensión tenemos esta fórmula que me permite calcular la recta tangente al gráfico, una función en el punto x0, y0. Y ahora, para más de dos dimensiones, lo que vamos a ver es que lo que tengo es todo un plano, todo un plano tangente. Ya tengo dos direcciones tangentes y eso me va a hacer todo un plano tangente a la superficie. Entonces, lo que queremos generalizar, utilizando la misma idea, es el concepto de plano tangente a una superficie. Entonces, si tengo una función de dos variables, x y y, el plano tangente a la superficie, el gráfico de la superficie z igual f de x, y, que pasa por un punto dado, está dado por la siguiente expresión. Entonces, noten que, tal vez, voy a tachar esto. Noten que, por ejemplo, si yo tacho esto, entonces ahora tal vez pensaría en vez de y igual, ¿verdad? A y. Esto me da exactamente la fórmula que he escrito anteriormente para la recta tangente. Entonces, noten que en una variable obtendríamos algo como esto, bueno, que sería b, ¿verdad? Obtenemos la ecuación de la recta tangente. Lo que estoy haciendo ahora es considerando la dirección de la recta en la dirección X y la recta en la dirección Y. Recuerden que esto representa la pendiente de la dirección de la recta tangente en respecto de Y, conforme me muevo en la dirección Y, y esto representa la dirección de la recta cuando me muevo respecto en la dirección X. Entonces, vean que lo que estoy considerando son como la recta en una dirección y la recta en la otra dirección. Bueno, si ustedes consideran, ¿verdad? Una recta en esta dirección y la otra en esta, cualquier combinación de ellas lo que me da es todo un plano. Entonces, la ecuación para el plano, que es tangente al gráfico de la superficie, en el punto que usted escogió, se calcula de esta manera. Vea que es una generación casi que inmediata del problema original, ¿verdad? El problema en una variable. Una observación importante es que este lado derecho de la expresión, ¿verdad? Es como esto, es decir, esto, multiplicado por x menos a, multiplicado por x menos a, sumado con, cambiamos el color, con este número multiplicado por este número. Entonces, utilizando la notación del producto punto, yo puedo escribir esta ecuación de una forma un poco más compacta. Es el producto punto del gradiente, ya que esto es el gradiente, es la función que guarda en una posición la dirección en X y en la otra la dirección en Y. Es lo que llamamos el gradiente de f en el punto A, B, multiplicado por esta otra expresión lineal, ¿verdad? X menos A es una recta, Y menos B es otra recta. Entonces, la ecuación del plano es el producto punto de las direcciones en la dirección apropiada multiplicado por las rectas que pasan por esos puntos. ¿Ok? Entonces, utilizando la notación del producto punto, puedo escribir la ecuación de un plano de una forma un poco más fácil, inclusive, de recordar.
como observación, ¿verdad? Note que el producto punto, bueno, eso es lo que acaba de decir anteriormente, ¿verdad? El producto punto, el primer elemento que está en este producto punto es el gradiente, ¿verdad? Así fue como definimos el gradiente de una función. Es una pareja en donde el primer elemento es la dirección en X y la otra es la dirección en Y. Entonces aquí tengo el producto punto del gradiente con, aquí hay un error que pensé que había corregido, no lo hice, con el vector que contiene a las ecuaciones de las rectas, x menos a y y menos b. Entonces, yo puedo escribir este producto punto de forma aún más compacta, poniendo el gradiente y aquí escribiendo este vector como el vector x menos el punto P. Aquí, ¿verdad? Tal vez no se confundan, estoy utilizando la X de dos formas distintas, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que una, le estoy poniendo una flecha para indicar que es un vector, es el vector de variables. Entonces, aquí este X es el vector de variables y este es el P, es el punto por el cual estoy calculando el plano tangente. Y una observación importante es que en realidad, si ahora definimos esta función de tres variables, la x, la y y la z, recordemos que estamos analizando el caso de una función de dos variables, x y y, donde su gráfico está dado por z de igual a f de x, y. Entonces, estoy agarrando la ecuación que define a mi superficie y definiendo una función que llamo f mayúscula a partir de esa función original f minúscula. Noten que el gradiente de esta función f mayúscula, ahora tengo una función que depende de x, depende de y depende de z. ¿Quién sería el gradiente? Sería la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z, donde la derivada parcial respecto de z se define de manera análoga. Pero note que esta función únicamente depende de z. Acá estoy restando z. ¿Y cuánto es la derivada parcial de z respecto de z? Es menos 1. Eso quiere decir que este producto punto que está acá, que está en dos variables, ¿verdad? N igual a 2, utilizando el producto punto en tres variables, puedo escribir esta fórmula exactamente como un producto punto en tres variables, donde ahora estoy cambiando un poco la notación. X mayúscula sería el vector de las tres variables en las cuales depende f. Entonces, vean que si yo paso a restar este x menos z, bueno, lo paso a sumar con menos 1, entonces esta suma se convierte en un producto punto de tres variables. La x, la y, la z, x menos a, y menos b, z menos c. Bueno, ABC es el punto original que hemos tomado P igual a ABC. Entonces, la ecuación para el plano tangente se puede escribir de forma aún más compacta si lo escribimos como una función de tres variables. El plano va a tener la x, la y y la z. Entonces, si incorporamos a la z en nuestras variables, podemos escribir la ecuación del plano tangente a la función f en el punto P de una manera muy fácil de recordar. Es las direcciones en X, en Y y en Z multiplicados por la ecuación de una recta, básicamente. Ok. Entonces, tal vez veamos un pequeño ejemplo de cómo podemos calcular la ecuación de un plano tangente a una superficie. Entonces, aquí estoy tomando la superficie de la esfera. La ecuación para una esfera es esta que está acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y lo quiero hacer en algún punto, entonces aquí escogí un punto arbitrario. Si usted eleva al cuadrado, me quedaría un medio, más un tercio, más un sexto, y eso suma 1. Y por lo tanto, este punto P pertenece a la esfera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La filmina anterior nos dice que para calcular
la ecuación del plano tangente a una superficie, pues lo que tengo que hacer es escribir la superficie como una función de dos variables. Pues en este caso lo que estoy haciendo es despejando la z. Entonces yo paso a restar, me quedaría que z cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Saco la raíz cuadrada y eso entonces me da una fórmula para expresar la superficie z en términos de la x y la y. Note que en general yo tenía que poner aquí más menos, ¿verdad? Cuando saco raíces cuadradas, tengo que hacerlo para el más y para el menos. Sin embargo, vea que la coordenada en z es positiva, de forma que lo que estoy interesado es en la parte positiva. Entonces sería con el más. Entonces, aquí así puedo expresar la superficie de la esfera como una función que depende de los valores x y y. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? De acuerdo con la fórmula que acabamos de ver, ¿dónde está? Esta que está acá. Para calcular la ecuación del plano tangente, ocupo conocer la dirección la dirección en X y la dirección de Y cuando viajo una esfera en esas direcciones, y por lo tanto ocupo calcular cuál es el gradiente de la función f. Bueno, para derivar, ¿verdad? Recordemos que para derivar una función de dos variables respecto de x o respecto de y, pues uno lo que hace es conservar la variable que no está derivando como una constante, y entonces podemos aplicar las reglas de derivación que conocemos, y en particular podemos utilizar derivación implícita. Entonces, como un ejercicio, verifiquen que cuando usted deriva respecto de x y respecto de y, esta fórmula, pues lo que obtiene es estos cocientes. Pues como ejercicio, revisen que el gradiente de f está dado por esta expresión. Entonces, ahora, si yo quiero calcular cuál es la dirección en un punto x, y, z, pues simplemente sustituyo los valores de a y de b en la fórmula. Obtendríamos la dirección en x, la dirección en y este menos 1, recuerde que aparece cuando escribimos la ecuación de la esfera en tres variables. Entonces es la dirección en x, la dirección en y este menos 1 es la derivada respecto de z de este z. Entonces la fórmula nos va a quedar de esta manera. Es la dirección en x, la dirección en x, la dirección en y este menos 1 es la derivada de z, bueno, de menos z, multiplicado por la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Entonces sería x menos a, y menos b, z menos c, igual a 0, me daría entonces la ecuación del plano. Entonces ahí uno hace los cálculos y simplificando, ¿verdad? Obtiene que la ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P, que está acá arriba, sería esta que está acá. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo podemos calcular la ecuación de este plano si lo que conocemos es el punto por el cual debe pasar. Ok. Como una pequeña observación, es que esta idea de escribir la esfera en tres variables, la x, la y y la z, no, la idea que vimos acá, de definir una función de tres variables que represente a la función que estoy tratando, o la superficie que estoy analizando, lo podemos explotar de una manera aún más. Entonces, ve que en el ejemplo anterior, si yo defino esta función de tres variables, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, entonces la esfera, ¿verdad?, sería los puntos x, y, z, donde esa función de tres variables vale 1. Así fue como definimos la esfera. ¿Okay? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces noten que si hago eso y calculo el gradiente de f
pequeña, ¿verdad? Este fue el vector que yo utilicé en la primera anterior para calcular la dirección en X y la dirección en Y, y este -1 aparecía cuando expresaba Z como una función de X y de Y. Entonces obteníamos esto que está acá, pero note que si yo factorizo este Z, es un número, entonces lo pongo fuera del vector, me quedaría, bueno, de hecho lo que factoricé fue un menos 1 entre Z, me quedaría X, Y, y este -1, como estoy sacando un Z que no tenía, me quedaría Z. Y noten que este vector que está acá es exactamente la mitad, bueno, 1 entre 2Z, por el gradiente de esta función. Entonces, obtenemos esta expresión para el vector que calculamos en el ejemplo anterior. Entonces, el vector que calculamos en el ejemplo anterior es un múltiplo del gradiente de esta función de 3 variables. Entonces, note que ahora, si ustedes sustituyen y en vez de colocar esto, colocan esto, lo que les va a quedar es el gradiente de f mayúscula multiplicado, aquí tal vez pongamos x mayúscula, para ser consistentes con lo que escribimos antes. Entonces, la ecuación del plano tangente la puedo expresar de esta forma. ¿Y cuál es la ventaja de haberlo hecho así? Note que yo, para hacer esto, no tuve que despejar la z. En el ejemplo anterior, yo lo primero que hice fue expresar z, es decir, la superficie, como una función de 2 variables, porque eso fue el caso que yo entendía, cómo calcular el plano. Bueno, aquí no fue difícil, ¿verdad? Aquí simplemente pasé todo esto a restar y despejé la z. Pero ustedes se pueden imaginar que si tuviese una función más extraña, una superficie más extraña, pues hacer eso no sería conveniente, porque inclusive podría ser que no sé cómo despejar la z. Entonces, esta fórmula que está acá, si bien es cierto, yo la obtuve despejando z y aplicando la fórmula que acabamos de observar, de aprender, la pude haber obtenido sin la necesidad de despejar z. ¿Cómo? Considerando la superficie en términos de las 3 variables originales. Entonces, esta técnica que acabamos de ver que sirve para la esfera, en realidad serviría para cualquier superficie. Yo no tengo que despejar la z, la puedo hacer de forma implícita. Básicamente, aquí lo que hice fue resolver el problema de forma implícita. Ok, entonces, es una observación importante que en realidad no hace falta despejar la z. Y bueno, para terminar, note que esta ecuación que acabamos de observar, que acabamos de obtener, lo que me dice es que este vector de direcciones es perpendicular. Recuerde que el producto punto lo que mide es ángulos entre vectores, en particular cuando el producto punto de dos vectores es 0, es porque los vectores son perpendiculares. Entonces, la fórmula que acabamos de encontrar, lo que me dice es que este vector es perpendicular a todo punto en el plano. Y eso inclusive me permite determinar el plano si yo conozco el vector de direcciones. Entonces, a este vector que estoy llamando n, se le conoce como el vector normal a la superficie. Es un vector que es perpendicular al plano tangente. Entonces, si yo conozco si yo conozco el vector normal, eso me determina el plano, ¿verdad? Por ejemplo, en R3 solamente pueden haber 3 direcciones mutuamente perpendiculares. Entonces, si yo conozco la dirección en X, conozco la dirección en Y, solamente queda una dirección que es perpendicular a estas 3, y por lo tanto, si yo conozco el vector normal, que sería este gradiente, pues realmente conozco todo el plano, ¿verdad? Porque únicamente hay un plano que es tangente a una dirección dada. Entonces,
Este vector se le conoce como el vector normal y determina, por esta razón, determina la ecuación del plano tangente. Ok, entonces eso era lo que yo quería contarles hoy. Creo que en los videos, ¿verdad?, también se trataba un poco de una u otra forma estos temas. Y lo que quería era como hacer un pequeño, como una pequeña versión, ¿verdad?, del primer problema que uno resuelve en cálculo, que es el problema de la recta tangente. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, Profe, entonces hoy vamos a y quedar hasta acá. La idea ¿verdad?, no es atiborrarlos con material nuevo, a menos de una semana del examen. Entonces, quedemos hoy hasta acá. El viernes, les repito, lo que vamos a hacer es práctica, ¿verdad? Resolver dudas, ejercicios que ustedes traigan, ¿verdad? Entonces, entre más dudas y más ejercicios traigan, pues más interesante va a ser la clase. No sé si tienen una pregunta. Ok, entonces nos veríamos el viernes. Hasta luego.